Hoy toca hablar de Grupo Financiero Banorte. Seguimos en nuestro análisis de las 20 empresas públicas más importantes de México. Y a mí me gusta mucho esta empresa porque pues es ahora sí que el banco mexicano más grande operando en México, ¿no? Y a lo mejor sonó extraño, pero no, pues claro, hay bancos extranjeros operando en México, pero este es uno que a base de mucha inteligencia y mucho esfuerzo pues, se ha convertido en la institución financiera mexicana, ahora sí que por excelencia, en mi opinión, ¿no? Entonces, pues vamos hablando un poco de ellos. Ya saben, aquí yo en la portada pongo, digamos, el producto, ¿no? Que es lo que consumes. Banorte es en realidad pues un banco de estos de consumo. Es un banco que tiene sucursales y que la gente, nosotros la gente común, tenemos cuentas en ellos y ahí tienen varios productos. Digamos que es lo que se le llama un banco tradicional también por otro lado, porque pues está aprobado conforme a las licencias que se daban desde hace muchas décadas antes de que entrara la tecnología de las fintech, etcétera. Entonces, pues es una institución financiera importante. Yo creo que por el tema del sistema bancario es muy importante para que se dé el financiamiento de las empresas en México. Nosotros no tenemos un mercado bursátil o un mercado, digamos, de valores muy amplio que financia a demasiadas empresas, por lo tanto, estas son las que terminan siendo determinantes en cómo se financian los proyectos en México. Y Banorte, ahorita vamos platicando acerca de ellos, ¿no? De la historia de Banorte, pues es interesante ver cómo se formó a inicios del siglo XX. En 1899 fue fundada en Monterrey y luego al mismo tiempo que, bueno, se había fundado una empresa que se llamaba Banco Mercantil de Monterrey y otra que se llamaba Banco Regional del Norte, y pues ambas competían por el mismo mercado, por los mismos clientes, por las mismas industrias, ¿no? Se dice que pues a principios del siglo XX estaba de moda el desarrollo de las vías ferroviarias, entonces este es el tipo de proyectos que ellos financiaban. Y ahí en 1947 es cuando estos dos grupos deciden fusionarse para hacerse, ahora sí que Banco Mercantil del Norte, ¿no? Y entonces, estos bancos, no sé, ya lo hemos comentado, pero pues México, siendo un país que estaba controlado por una sola forma de gobernar, eh, pues dependía mucho de las decisiones políticas del gobierno, ¿no? O sea, México siempre ha sido como una economía muy presidencialista, ¿no? Y llegó, dependiendo de la política, había políticas que para mantener el poder utilizaban el gasto público, ¿no? Y luego había otras que eran más liberales para manejar el poder. Entonces, por un tiempo, cuando México controlaba su banco central, había excesos en el uso del dinero y la impresión de ese dinero. Y entonces, no estoy diciendo que no haya excesos de otra índole ahora, pero, pero llegó un momento donde los sistemas financieros o los sistemas bancarios mexicanos no tenían buen funcionamiento, y entonces el presidente de ese entonces, me parece que Miguel de la Madrid, decidió estatizar la banca, ¿no? O convertir a todos los bancos en propiedad del gobierno. Y luego, después, cuando hubo un cambio de régimen, digamos, a lo que se le llama ahora lo que ahora le llaman el régimen neoliberal, con Carlos Salinas se inició un proceso de privatización de la banca, ¿no? Entonces, en el 92, este señor Roberto González Barrera, que es coincide con una de las empresas que ya vimos, que es Maseca, a mí me parece un gran empresario, un hombre muy visionario, haciendo tecnología en el tema de la comida, como es el tema de Maseca, encabezando a otro grupo de gente, adquirieron esta parte de Banorte como grupo. Y luego, a partir del 92, vemos cómo él, a base de mucho esfuerzo, va llevando el banco. En el 93 adquieren un grupo financiero que se llamaba Fin, y luego en el 95 otro grupo que se llamaba Bancentro, y entonces ya se había convertido de un banco pequeñito regional en un banco multiregional con ese paso. Y luego en el 98
es cuando ellos empiezan a meterle tecnología al banco, un sistema bancario en línea desde el 98, sus sistemas de atención telefónica. En el 2001, Banorte adquiere Bancrecer y entonces ya es cuando se consolida como el banco con la cuarta red de sucursales en el sistema bancario mexicano. Y luego en el 2007 adquieren una empresa que se llama Motran de Estados Unidos, que es una empresa de remesas y supera las 1000 sucursales y los 3500 cajeros automáticos. En el 2009 luego ellos con las reformas estas de pensiones, donde ocurre la reforma para que ya no fuera un sistema de pensiones administrado por el gobierno, sino que se privatizara, entonces Banorte adquiere la cartera de empresas de ICSE y Argos. Y luego, a partir del 2010 ya es nombrado el mejor grupo financiero de México. En el 2011 está la fusión de Banorte e ICSE para que ocurra, para que se convierta en la tercera institución bancaria de México. En el 2011 yo creo que en este proceso de dejar de ser un banco familiar o propiedad de una familia para hacerse un banco más institucional, ellos contratan a Guillermo Ortiz Martínez, que era un banquero de Banco de México, pues ahora ya lo incorpora aquí al grupo. Y en el 2012 Banorte Generali se fusiona con Afore 21 del IMSS al 50% y es un activo que empieza a manejar Banorte. En el 2012 fallece pues nuestro amigo Roberto González Barrera y en el 2013 adquieren Afore BBVA Bancomer, Afore 21 Banorte y entonces ya se considera como la mayor administradora de fondos de retiro de México. Para el 2014 Marcos Ramírez Miguel asume la dirección general del grupo y Carlos Jan González, que es nieto de don Roberto González Barrera, asume la presidencia del Consejo de Administración de Banorte a los 43 años, ¿no? Y a partir de ahí pues ya inicia una reestructura corporativa, venden el banco americano que habían comprado a los 45 años de Carlos Hank y en el 2018 Carlos Hank fusiona un grupo que también él encabezaba, que es de Grupo Financiero Interacciones, y entonces Banorte se convierte pues en la segunda institución bancaria de México, ¿no? Pues Banorte no tiene un modelo fuera de lo común, es un modelo de banco tradicional. Como les decía, aquí lo podemos ver en los estados financieros, ¿no? Se ve como de activos totales eran alrededor de 60 mil millones de dólares, 57 mil, y cómo aumentan en un 40%, pero esto se debe en gran medida a las fusiones y adquisiciones de las que hemos estado platicando, ¿no? A partir de que él va en 2011 es con la fusión con ICSE, luego es la compra de una parte de la cartera de el Afore 21 y luego del Afore Bancomer también, y luego con la fusión de Grupo Financiero Interacciones. Entonces eso se alcanza a ver en este crecimiento de activos totales de 57 mil millones de dólares a 80 mil millones de dólares a finales del año 2020. Y luego también podemos verlo aquí en el capital contable, cómo va de alrededor de 5 mil millones de dólares a casi 10 mil millones de dólares en estos 10 años. Lo que es más interesante de analizar un banco como Banorte es, por ejemplo, vean, aquí normalmente a los bancos una forma de analizarlo es viendo este tema de ROA, ¿no? Que es retorno sobre los activos, return on assets, cómo de todos tus activos, cuánto dinero eres capaz de sacarle a esos activos, ¿no? Entonces, si el ROA antes era de 1.1, pues casi lo duplican a 2.3%, significa que han hecho una gestión muy inteligente y muy responsable y convertirla en mayor rentabilidad a sus carteras. Mira, aquí está su cartera, que antes era de 26 mil millones de dólares, ya tiene un tamaño de 38 mil millones de dólares. Como en el caso de Santander, que veíamos que habían crecido a través de fusiones y adquisiciones, así es como han crecido estos grupos financieros, ¿no? Tiene Casa de Bolsa Banorte, tiene administración de pensiones, tiene, aquí está la oferta de inversiones, entonces aquí en su cartera tienen 21 mil millones de dólares y lo han disminuido a 19 mil millones de dólares. También había leído que Banorte pues es el principal proveedor de créditos a los gobiernos mexicanos y el segundo banco más importante en créditos hipotecarios, ¿no? Entonces fíjense, aquí se ve la cartera de crédito como la han ido creciendo de 26 mil millones de dólares a 38 mil millones de dólares en estos
10 años, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este banco. Vean, por ejemplo, sus ingresos netos de intereses de 2.000 millones a 4.000 millones de dólares, ingresos totales de 2.600 millones de dólares a alrededor de 7.000 millones de dólares, de los cuales la ganancia neta, vean cómo, es a lo que me refiero, que duplicaron los ingresos totales en 10 años, pero triplicaron las ganancias netas de estos ingresos, ¿no? Entonces es un banco que han estado trabajando muchísimo en las eficiencias para que sus ganancias pues prosperen, ¿no? Entonces a mí me parece un banco muy interesante, vale mucho la pena apoyarlos, yo creo. Ojalá, no sé, en el tema de mercado, no lo estamos platicando en este momento, pero si está en tu posibilidad, yo creo, de tener dos productos que compitan muy parecidos y tienes entre escoger a Banorte como banco mexicano y un banco internacional, creo que vale la pena darles el voto de confianza. Y bueno, para saber más de inversiones, pues aquí los invito aquí a la página de Vina, y también pues nos puedes contactar por vía Facebook, ¿no? Muchas gracias y espero que te haya gustado este video.